Las 9:20 de esta mañana. Recuerdo que hace unos días, cuando teníamos aquí a representantes de la FEU y al abogado que impulsaba proyecto de ley que iba a ser tratado en la Cámara de Senadores a propósito de la posibilidad para los estudiantes de fotocopiar libros de texto, cuando cerrábamos la entrevista, recuerdo que en el final yo dije una frase más o menos así, digo, nadie puede discutir lo loable de la intención y de la acción que se está pretendiendo llevar adelante, pero sospecho que debe perjudicar también a algunos sectores que seguramente tendrán algo para decir. No pasaron muchas horas y efectivamente empezamos a escuchar voces en contra de las editoriales, luego de que, por unanimidad, el proyecto que establece excepciones a la ley que protege el derecho de autor fuera aprobado en el Senado. Buena posibilidad entonces esta que tenemos de hablar con la directora de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, sobre el tema. Alicia, bienvenida, un placer tenerla esta mañana. No, el gusto es mío de estar en este programa. Bueno, Gracias. era casi de sentido común suponer que evidentemente podría haber reparos. De todas maneras, había que conocer exactamente el alcance del proyecto de ley, que en este caso establece esas excepciones, por lo que tengo entendido, para copias privadas y sin fines de lucro. De todas maneras, ese aspecto que interesa obviamente a los estudiantes, igualmente ustedes entienden que tiene visos de inconstitucionalidad. Mira, acá hay dos problemas. Uno es la legalidad, que nosotros confiamos en que en la instancia siguiente parlamentaria se va a volver a discutir el tema y a volver a ver todas las aristas que presenta este proyecto, porque con la mayor parte del mismo nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos en un país en el cual faltaban incluir las excepciones justamente a la ley de derechos de autor. Ahora bien, las excepciones deben ser eso, deben ser excepciones. Cuando se transforman en la regla, entonces significa que estamos cambiando de paradigma en una sociedad. Y, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo algo que yo te quiero poner como ejemplo. Un libro, para que llegue al público, para que esté disponible en la sociedad, mínimamente hay que realizar una inversión de arriba de unos 70.000 pesos, siendo un libro barato y no a color ni mucho menos, ¿no? Entonces uno hace el libro, invierte esos 70.000 pesos, el autor de repente estuvo años trabajando para ese producto, no cobró nada todavía porque el autor va a cobrar en tantos libros se venda, la editorial invirtió y puso el libro a disposición del lector. En el momento en el cual llega a la librería o a la góndola, cualquiera, de acuerdo a este proyecto, puede reproducirlo total o parcialmente para su uso. Claro, el libro es para su uso, está destinado para ser leído por alguien. Y no hay forma, de acuerdo a algunas normas que estaban incluidas en este proyecto, de que, primero, se recupere la inversión realizada, que no es seguro en esta situación que se recupere, pero bueno, nosotros a riesgo sacamos los libros. No es seguro tampoco que el autor cobre demasiado dinero, porque si al lector no lo convence, no le interesa, no lo comprará. Pero ahora es seguro que no es viable realizar inversión alguna en libros, y no solo de estudio, en libros, porque el articulado quedó muy general en su redacción. Pero por otra parte, las excepciones, por ejemplo, a bibliotecas, son de toda lógica. Actualmente una biblioteca no tenía potestades de prestar un libro, entonces está muy bien. Si tú tenés un libro que se está desgastando, que se está maltratando y que no tenés más presupuesto, que de ese libro hagas una cierta cantidad de copias razonable para poderlo prestar, está muy bien. Si es digital, la situación es la misma, porque en realidad nosotros hemos vendido licencias al Plan Ceibal y el Plan Ceibal las ha puesto a disposición de todos los estudiantes de educación pública en Uruguay. Entonces, el punto es, el único trabajo que pasa a ser, de acuerdo a esta ley, de uso libre, sin remuneración alguna, es el trabajo vinculado al libro, el del editor, el del librero, el del distribuidor, el del ilustrador, el del corrector y el de las miles de personas que trabajamos para dar a luz un libro, para producir ese libro. Entonces, el problema
fundamental es que el argumento que tú el otro día mencionabas, tan loable, de acercar el libro al estudiante, termina minando la propia educación. Porque esto, en el mejor de los casos, congelaría la situación actual de disponibilidad de material bibliográfico, porque nadie más va a invertir en nuevos materiales y nadie va a permitir que lleguen a Uruguay nuevos materiales. ¿En qué nos estaríamos transformando? En la usurpación total de los materiales producidos, si es que el autor y el editor y el corrector y el diseñador pretende cobrar por el trabajo. La norma que se está estudiando y que aprobó el Senado, todavía queda el paso siguiente en la otra Cámara, permite la reproducción mientras no haya fin de lucro. ¿Qué opinión tiene de ese punto? Es que el lector no tiene fin de lucro. Todo lector tiene una finalidad, que es la del solaz o la de la información. El lector no tiene fin de lucro. Creo que ahí, me da la impresión, hay un sujeto omitido, que son los locales que durante mucho tiempo vivieron del negocio de reproducir libros. De hecho, cuando creo que fue en el año 2013 se dio aquella situación de los locales de fotocopia en torno a la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, quedó claro que eran una cantidad de locales que tenían en el fotocopiado de libros y la reproducción un negocio importante. Correcto, eso es una industria parásita. Eso es una industria parásita de una industria creativa que es la del libro. Pero el punto en este momento es que el derecho a la educación lo tiene que proveer una sociedad organizada. Esa sociedad organizada, a través del Estado, cobra impuestos y destina parte de los impuestos a las finalidades que entiende adecuadas. Cubre educación, cubre salud, cubre vivienda, en la medida de las posibilidades. Le paga a los docentes, porque yo también soy docente universitaria y no trabajo gratis, ni podría hacerlo. Ustedes cobran por su trabajo. Todos cobramos por nuestro trabajo. Ayer hablaba con un diseñador y me decía, ¿y por qué solo nuestro trabajo pasa a ser de uso público y sin que nadie nos remunere de forma alguna por él? ¿Por qué sucedió eso? Porque en realidad todos tenemos derecho a una vivienda digna, y sin embargo, ese derecho se instrumenta a través del Estado. Quien puede pagar, paga de acuerdo a sus posibilidades. Y hay planes. Quien no puede pagar, el Estado tiene la obligación de encargarse de que las personas tengan un techo digno. Bueno, aquí está la misma situación. El Estado tiene la obligación de proveer a quien no pueda pagarlo, porque ese es el otro punto. Quien tenga las condiciones económicas adecuadas para pagar un libro, ¿por qué no debería pagar por él? Ese es el punto que a nosotros no nos queda claro. Yo, cuando estudié en la Universidad de la República, hice toda mi educación en el sistema público, tuve becas. Tuve una beca de comedor, por ejemplo, en la Universidad de la República, que me permitían ir a almorzar. ¿Por qué? Bueno, porque la situación económica de mi familia argumentaba que me complicaba la situación. Pero quien puede no debe pagar por un libro. Los chicos que hoy enarbolan esta postura, y nosotros no estamos en absoluto en desacuerdo con levantar la bandera del derecho a estudiar. ¿Cuánto pagan por los celulares que tienen en sus manos? ¿Cuánto tienen de ropa puesta cada vez? ¿Cuánto uno gasta en comida? ¿Cuánto sale el asado que comemos los fines de semana? Y ese derecho nuestro, tenemos que ir a la carnicería y que nos lo den gratis. Bueno, si ese es el paradigma nuevo, nosotros estamos de acuerdo, ¿eh? Si ese es el nuevo paradigma, nos parece perfecto. Pero en donde todos entonces tengamos las necesidades resueltas de ropa, alimento, vestidos, solaz, y entre todos veamos cómo se comparte ese precio. Pero no de esta manera. Porque la pregunta es, ¿las universidades cómo hacen en el mundo? Eso es a lo que iba Alicia, como para ir cerrando. ¿Qué experiencias tenemos a nivel internacional de situaciones similares en universidades del mundo con los libros necesarios para una carrera? Claro, primero, en universidades del mundo desarrollado, Estados Unidos, se pone mucho como ejemplo, a nadie se le pasa por la cabeza fotocopiar un libro. Hay bibliotecas que tienen libros en formato físico o en formatos digitales. Y hoy por hoy existen en el mundo diferentes plataformas que son bibliotecas virtuales, en donde, por ejemplo, una universidad o un instituto terciario negocia un pago, por ejemplo, plano por una cierta cantidad de accesos a esa biblioteca de cierta cantidad de estudiantes. ¿Cómo se genera eso? Bueno, es decir, yo necesito tantos libros de física, tantos de derecho, tantos de no sé qué.
bueno, pero somos muchos y no tenemos mucho dinero. Bueno, eso es negociable. Porque eso lo negoció, por ejemplo, el Ceibal con las editoriales. Llegamos a un precio que en determinadas empresas dijeron, no, nosotros ese precio es demasiado bajo y no lo vamos a aceptar. El resto de las editoriales que entendimos que estábamos haciendo un acuerdo que era muy beneficioso para la sociedad, aceptamos ese precio. O sea, el punto es, busquemos las maneras en esta sociedad de la información, en donde es más fácil acceder, por ejemplo, a contenidos digitales, pero que la industria pueda seguir cobrando por un material que es original nuestro, porque todo el mundo tiene el derecho de regalar su trabajo y de ser solidario. Pero lo que a nosotros nos parece muy extraño en el marco global de nuestra legislación es que este trabajo, que ya está pronto y está disponible en el mercado, sea apropiado de forma gratuita. Alicia, queremos agradecerle, obviamente hay una instancia más, como decía Martín, seguramente ustedes irán generando también los espacios de diálogo y de negociación para que esto sea debatido y tendremos oportunidad de, en la medida que el tema siga avanzando, seguir también debatiéndolo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. Por favor, gracias a ustedes y lo que nosotros esperamos es que la sociedad entera debata este punto, porque la cultura es la única manera que tenemos de mejorar como sociedad y de mejorar el producto, que hace muy poquito surgieron cifras alarmantes en cuanto a la proyección de la población en Uruguay. Entonces, esas cifras tan alarmantes, 10, 20 años para adelante, solo tenemos viabilidad como sociedad si la educación hace que todos nosotros podamos producir más y mejor. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con la directora de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo.